Hola, ¿qué tal? Soy Rosemary Martínez, soy creativa, diseñadora y quiero comentarles y compartir con ustedes que hace unos años viví una experiencia que marcó mi vida y fue el acompañamiento de mis papás en sus últimos días de vida. Gracias a lo profundo que fue esa experiencia, tuve la sensación, la necesidad de poder compartirlo con gente porque pasó una cosa increíble. Y fue que vi este momento tan difícil bajo un lente tan creativo y diferente, que lejos de sentir sufrimiento, sentí una sensación de paz, de alivio. Y eso es lo que quiero compartir contigo. Te invito a que descubramos esta nueva forma de ver la muerte, llena de creatividad, de amor y de paz. Hola a todos, soy Rosemary Martínez y esto es Morir es Vivir. Y en el episodio de hoy tengo una emoción muy especial porque viene alguien único que por fin que pudimos coincidir y estoy sumamente agradecida. Y ahora les platico la calidad de persona que está aquí sentada al lado mío. Tenemos mucho que aprender el día de hoy. Hoy me acompaña el doctor Abraham Zambra Saad, especialista en medicina interna y en geriatría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Español, donde coordina programas de atención integral para personas mayores, promoviendo modelos de cuidados centrados en la dignidad, la autonomía y la continuidad clínica. Su trabajo combina la práctica médica con la docencia y la investigación, enfocándose en el envejecimiento, los cuidados crónicos y el humanismo médico. Eso es que Abraham cuidó a mi mamá. Así que pueden ver lo emocionada que estoy de que esté aquí. Ha desarrollado un enfoque innovador para la atención a largo plazo, explorando las dimensiones simbólicas, emocionales y culturales del cuidado de la vejez. O sea, el doctor Zambra es un referente en el acompañamiento del adulto mayor y en la construcción de estrategias interdisciplinarias que mejoran su calidad de vida. Hoy conversamos con él sobre cómo cuidar, acompañar, entender el final de la vida, no solo desde la medicina, sino también desde la compasión y la humanidad. O sea, doctor, gracias por estar aquí. Me emociona porque me acuerdo de esos momentos tan difíciles que vivimos juntos. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Rosemary. Yo me acuerdo que desde hace mucho me estuviste diciendo ven al podcast y no podíamos coincidir, lo logramos por fin y muchísimas gracias por la introducción. Creo que tenemos de mucho de qué hablar y va a ser muy útil para todos los que nos escuchan todo lo que puedo compartirles. Pero yo estoy feliz de estar aquí, feliz de haber podido cuidar a tu mamá en esos últimos momentos y feliz de poder ayudar a mucha gente también. Bueno, pues sí estoy sumamente emocionada porque ahora me estoy acordando, ¿no? De todo aquello que vivimos en esa época con mi mamá. Digo que no he llorado en todos los podcasts, pero yo creo que hoy todo lo siento muy cercano al corazón. Pero para empezar, siempre hemos empezado con una pregunta que hemos hecho en todos los podcasts y es así como para romper el hielo y directo a la yugular, ¿no? Que hemos dicho. ¿Cuál dirías que es la muerte que más te ha afectado y qué aprendiste de ella? Yo la podría definir de dos formas. O sea, la muerte que a mí personalmente más me ha afectado como persona y la muerte que más me ha afectado como médico. Ajá. Entonces yo creo, porque como médico, como geriatra, experimento muchos fallecimientos de muchas familias. Los tengo muy bien definidos. La muerte que a mí me ha marcado como persona es la muerte de mi abuela materna, que en paz descanse. Yo estaba pequeño, yo tenía 12 años. Ella nos cuidaba, de hecho, ella era el pilar para nosotros. Mi mamá trabajaba y ella era la que
Llegando de la escuela nos preparaba de comer y siempre nos atendió y me acuerdo muy bien una noche que no estaba mi mamá porque vivíamos en casas, departamentos al lado, juntos pero no revueltos, y en el departamento de al lado ella y de repente fue, me duele la cabeza, vómito, me acuerdo de ese momento y ahí se perdió. Y fue un aneurisma cerebral, después de eso no despertó, la llevaron al hospital, estuvo en terapia intensiva, lo operaron 2 veces, drenaron sangre, pero del hospital no salió. Para mí eso marcó, fue muy impactante, fue algo que no esperaba. Mi abuela no estaba grande, mi abuela no pasaba de los 63, 64 Ajá. años. Nosotros estábamos muy pequeños y ese momento fue para mí de alto impacto, ¿no? Esa muerte para mí fue que no me la puedo olvidar y son de esas muertes feas, feas yo digo porque no te da el tiempo ni de despedirte, no lo esperabas, de un momento a otro estaba perfecta y en ese momento que colapsa te pierdes y ya no puedes decirle nada, ¿no? Y toda la familia fue trágico para toda la familia, desestabilizó todo el complejo que teníamos nosotros de cuidados y bueno, fue difícil superar esa fase para todos. De hecho, yo creo que para mi hermano todavía no lo supera mi hermano chico, que era mi hermano adorado y consentido para ella y para él. Y esa ha sido la muerte que para mí más me ha marcado como persona. O sea, lo tengo ahí en las entrañas y lo tengo bien definido. Y desde el punto de vista médico, pues la primera muerte es como de las más características, aunque cuando conoces bien a la persona, pues te pega más que cuando la conoces poco. Cuando voy a hablarles más adelante un poco de la geriatría, pero cuando vas teniendo pacientes se vuelven más que pacientes, a veces amigos y a veces te vuelves parte de la familia, ¿no? Y cuando entras a esa intimidad de la familia, muchas veces hacemos visitas a domicilio, llegas a la casa y eres parte de la familia, conoces a los hijos, inclusive a la gente que trabaja con ellos, haces migas, platicas, llegas a ser alguien más. Y Ujú. cuando eso pasa, pues el paciente pues llega a ser alguien más para ti. Yo he tenido muchísimas pérdidas como médico. ¿Por qué? Porque veo pacientes en la última etapa de la Por vida y supuesto. eso es totalmente esperado. Pero me acuerdo mucho de un paciente, yo creo que ya tenía unos 3 o 4 años practicando geriatría y lo veía en domicilio. De hecho, primero vi a la esposa y su esposa no se podía mover, tenía una infección en el hueso, no se podía recuperar y empecé a ver a la esposa. El señor vivía aquí en México, tenía 90 años, pero estaba completito, con mucha inteligencia, con mucho antecedente y mucha historia. Y empezamos a hacer migas, de hecho hicimos muy buen clic y empezamos a platicar mucho. Luego él me dijo, ¿me puedes atender como paciente? Lo atendí también a él como paciente en la casa. En alguna ocasión me dijo, vente a la casa a platicar nada más si tienes tiempo. No tenía tantos pacientes como hoy. En algún momento fui a su casa a charlar, tomarnos un whisky. De hecho, yo ni tomaba tanto whisky o casi no tomaba whisky, Pero ahora pensando, no, pero me gustó mucho el whisky que él me sacaba. Entonces, hasta el café que él preparaba, me presumió su máquina que compró nueva y todo, o sea, muy buena y todo. Entonces, platicamos, tenía sus 3 hijos, no vivían en México, entonces también tenía mucha soledad. Sus tres, él era francés de nacimiento y un hijo de él vivía en Francia, una hija de él en Panamá, que todavía la veo, y el otro hijo en Estados Unidos. Entonces estaban dispersos, casi no tenían relación. Entonces hicimos muy buenas migas. O sea, la realidad, él con 90 años, yo siendo siempre, yo les he dicho que yo soy un alma vieja y por eso la geriatría me va tan bien y tengo tan buen approaching con el paciente y eso estuvo muy bien. Y primero falleció la esposa, por complicaciones de una neumonía, ya no se ujú, movía mucho, pero la muerte que más me dolió fue la de él. Él se complicó unas 3 veces, estuvimos en el hospital, la mayoría de las veces yo lo llevé, la familia acabó viniendo aquí, pero esa muerte me marcó mucho, me dolió mucho porque sabía que iba a llegar, vaya, y sabes que todas, pero son de las muertes que sigo recordando y sigo recordando con mucho cariño a ese paciente y hice un approaching y hice una relación tan fuerte que
me marcó y son de las primeras muertes que me dolió. No es que sea insensible, digo que no me duelan las muertes, porque es muy difícil decir que no te duela la muerte de uno de tus pacientes. Si tendría ese grado de sufrimiento con todos los pacientes, hoy no podría subsistir, y eso hay que trabajarlo muchísimo y hay que tener nervios de acero, pero sabes que tú los estás acompañando. Entonces es otra visión. Claro. Si tú te das cuenta como geriatra, yo tengo otra visión. Sé que los estoy acompañando en sus últimos momentos y que están llegando a sus últimos momentos, y ya que parten, pues ya les tocaba partir. Yo siempre les he dicho que el tiempo, cuando me preguntan ¿y cuánto tiempo tengo de vida? Y siempre les digo no sé. Y es la realidad, no Claro, sé. sí. Y nunca lo puedes predecir, pero no lo sabes. Yo les digo que el médico trata de hacer mejor su calidad de vida mientras estemos aquí. Alargar el tiempo, y más en estas situaciones, pues no toca. Y yo les digo que el tiempo lo dictamina la jurisdicción diferente en la que estamos, o sea, la jurisdicción religiosa en la que creamos, que ya tenemos predestinado ese último momento de vida. Y el médico trata de hacer que esos últimos momentos, o esos penúltimos momentos, o esos momentos que le queda, sean de mejor calidad. Eso, yo siempre me quedo con eso, y la realidad es que eso me da mucha tranquilidad. El médico nos salva. O sea, el médico no salva vidas. Yo siempre les he dicho gracias por salvar la vida de mi mamá. Me dice el paciente, le digo, yo no la salvé. O sea, la realidad es que cuando te toca, te toca. Y cuando no te toca, ni aunque te pongas. O sea, la realidad es que así es la vida. Si la entendemos desde esa parte, yo no tengo ninguna divinidad para poder tomar esas cosas. Cuando me dicen, doctor, haga algo más, pues hago lo que humanamente posible o médicamente posible se puede hacer, pero hasta ese punto. O sea, viéndolo desde este punto humanista, qué honor poder estar en este momento de partida o de inicio a un nuevo, no, eso ya sería de otro podcast, ¿no? Pero esto que sigue después del final, si es un principio, si es una continuidad, pero es un gran honor también poder estar en esos últimos momentos. Claro, estar en los últimos momentos del paciente son invaluables. Invaluable. Y luego la familia, inclusive, fíjate que me ha tocado ver gente que se desespera. Y yo siempre les digo, no, cada persona tiene su tiempo. Hay que darle su tiempo. Sí. El cuerpo necesita un tiempo para despedirse. El alma o el espíritu necesita esos tiempos para poder cambiar hacia otro lugar. Y todo eso, aunque el paciente esté inconsciente, aunque veamos que el paciente no esté teniendo ninguna emoción, lo está sintiendo. Yo siempre les digo, júntense, háblenle, acarícienlos, denle todos los recuerdos, que sienta el cariño, porque se siente. Y esos son momentos invaluables, tanto para el paciente seguramente. Sí, sin duda. Sí, o sea, que haya algún estudio clínico científico te estaría mintiendo, pero yo estoy seguro de que eso pasa, y para la familia son cosas inolvidables. Y no es lo mismo tener una muerte tan accidentada como la primera que platiqué con mi abuela, que no te da ese tiempo ni esos momentos, a poder llevar un proceso. Y ese proceso te da esa tranquilidad muchas veces. Sí, creo que ese momento de entrega, de como los hijos, poder entregarte a ellos en el final, eso que quita esa sensación de pena o de culpa, ¿no? Como que lo sana, el entregarse, el estar ahí en esos momentos. En el caso mío, así fue, ¿no? Por eso ahora se llama Morir es Vivir, este podcast. Estar en este momento final ayuda a entender la vida, ¿no? Hablando de esto, ¿qué fue lo que hizo que decidiera ser geriatra? Porque no es así como cuando eres chiquito y me dicen, ¿y qué quieres ser de mayor? No, pues quiero ser geriatra. Como que no. Mira, es curioso. Esta pregunta es muy curiosa, y yo siempre les contesto tal cual son las cosas. La geriatría a mí me escogió porque yo no iba a ser geriatra. O sea, yo de un inicio, cuando te formas como médico general, haces 6 años de medicina general y luego entras a una especialización
En el momento que yo entré a esa especialización, se entraba no como geriatría directa, o sea, no planteaba ser geriatra, sino primero internista. Ajá. Entonces yo apliqué para medicina interna. Mi idea no era ser geriatra. Hay varias subespecializaciones de medicina interna y mi idea era ser cardiólogo. Entonces yo apliqué medicina interna, hice mi examen y en el hospital apliqué para ser cardiólogo en el momento. Entonces yo estaba predestinado para ser cardiólogo. Llegan muchos momentos en ese decidir que me hacen cambiar de decisión. En mi primer momento fue cuando ya iba a cambiar a cardiología, que me di cuenta que no que me gustaba la cardiología, pero me gustaba todo lo demás. Y el consejo de mi maestro fue: acaba medicina interna. Acabas medicina interna y luego puedes decidir lo que sea. Y tomé ese consejo. O sea, me seguí por el camino de medicina interna, que esa medicina interna es esa especialización en todas las enfermedades que no son quirúrgicas del adulto, no del adulto mayor. Yo siempre les digo, el pediatra del adulto es el internista. Entonces yo me seguí hacia el camino de la medicina interna y en algún momento mi otro camino para definir era ser nefrólogo, porque también me gustaba mucho la especialización de los riñones. Y también me di cuenta de que nefrología no me llenaba tanto como me llenaba geriatría. Yo en el transcurso de la carrera trabajé muchas veces con el adulto mayor. De hecho, en mi servicio social abrí un grupo de ayuda mutua para el adulto mayor y estuve trabajando mucho para el adulto mayor. Ya de ahí tuve un approaching y me di cuenta que era bueno, pero no me gustaba la geriatría. ¿Por qué? Porque veía la geriatría como una especialidad que no tenía el renombre que tenía cardiología o que tenía nefrología. No era tan sexy, no suena tan sexy. Bueno, y la realidad es que casi nadie la buscaba y No, veías claro. a los geriatras y no había un referente, o sea, y sigue sin haber un gran referente. Entonces, Ahora tú. no empezamos a hacerlo. Sí. Espero empezar a hacerlo. Yo siempre me he mantenido en esa humildad y Salud. empezar a hacerlo me llena de mucho orgullo. Pero, gracias, es Salud con café y con té. té. Pero la realidad es que me doy cuenta que tenía mucho más oportunidades en geriatría. Y más allá de eso, que geriatría me gustaba y que geriatría lo disfrutaba y que podía crecer mucho con geriatría, pero podía hacer crecer la especialidad. Entonces, cuando vi esa oportunidad y me lo hizo ver un maestro, dije, voy a ser geriatra. Y fue cuando cambié totalmente el camino hacia geriatría. Y por eso digo que la vida me escogió a ser geriatra. La geriatría me llamó, hice geriatría y es de las cosas que más gusto me dan y de nada en mi vida he estado arrepentido, pero estoy muy contento de haber hecho geriatría. Entonces, ese fue mi camino como me llevó a geriatría. Hoy en México no se llega hacia geriatría como yo llegué y yo no llegué hace muchos ayeres, o sea, yo me gradué 2015 en medicina interna, 2017 geriatría. Estamos hablando de 10 años y 8 años, no estamos hablando de hace mucho, pero en esta parte he evolucionado. Hoy para ser médico geriatra ya es de entrada directa, está cambiando esto y esto es por la gran necesidad que tiene el país de geriatras. Yo me gradúo ya y en todo el país habemos 1000 geriatras. Y, y para que te des cuenta, de pediatras hay 100 veces más. Entonces hay una relación inmensa entre el pediatra y el geriatra. Y lo que dicen las estadísticas es que en 2050, que ya estamos en 2030, pero estamos muy cercanos, va a haber la misma cantidad de niños y adultos mayores. Entonces nos acercamos a un punto crítico, que estamos más de una relación mínima de geriatras a pediatras. Entonces el país se preocupa y dice, ¿qué vamos a hacer? Lanzan programas, porque antes para ser geriatra pues tenías que hacer 4 años de medicina interna y 2 de geriatría, o sea, ya 6 años de medicina general y aparte otros 6 años de especialización. Wow. Y muchos no se aventaban a eso y decían geriatría no había plazas ni siquiera en IMSS o en el ISSSTE. Los hospitales de gobierno no tenían, entonces había muy pocos lugares donde se podía hacer geriatría. Ven ese problema y entonces lanzan una estrategia de hacer geriatría de entrada directa. Se duplica, casi se triplica el número de aspirantes para geriatría, plazas nuevas y hoy
Después de estos 7, 8 años hemos duplicado el número, pero también nos siguen haciendo falta muchos geriatras. Ahora, ¿cuántos geriatras hay? 2,000 geriatras certificados en todo el país. 2,000. Tú puedes ir, por ejemplo, en algunos estados y los cuentas con los dedos de la mano. O sea, de verdad. ¿Y cuántos adultos mayores hay en la población? O sea, ¿qué porcentaje? Estamos hablando alrededor... Hoy si te digo un número te voy a mentir, pero son más de 10 millones. O sea, hoy estamos hablando de un porcentaje muy alto. Wow. 60 y más. El tema es que luego el geriatra lo vemos en ese último momento de la vida. Y la geriatría hay que cambiarla, porque la geriatría empieza desde los 60 años. De hecho, hay geriatras que dicen que deben empezar desde antes. O sea, tenemos que prepararnos para envejecer. No nada más es el momento que ya el paciente no se mueve, está con limitación, tiene deterioro cognitivo, tiene comorbilidad. O sea, ese es el paciente geriátrico clásico. Si si preguntan, ¿lo ve el geriatra? Pues ya es que tiene mucha comorbilidad, que está en silla de ruedas o tiene limitación para moverse, o que ya tiene cierto grado de deterioro cognitivo. La idea de geriatría es la prevención geriátrica. Si hoy se hace prevención geriátrica, nos olvidamos de muchas otras cosas que a los 80 y a los 90 años no nos llegan. La Organización Mundial de la Salud define paciente geriátrico a partir de los 60 años. Pues yo voy a hacer cita. Sí, Yo ya me pasé un año. Y hoy... Sí. Bien. Es que mira, lo digo en los podcasts. Nunca se me había ocurrido. Es que, claro, yo me imaginaba la geriatría de los 80, pero ya cuando te dicen desde los 60, pues ya me pasé un año. Y eres la tercera persona en podcast que digo esto mismo y me hacen cita, ¿eh? O sea, de verdad, he tenido otros 2 igualitas que me estás diciendo y que me dicen, bueno, qué bueno, hay que hacer cita. Mi visita de geriatría preventiva a los 60 años es padrísima y tengo contados con los dedos de la mano al año, o sea, así que me lleguen de primera vez referidos por ellos mismos porque nos falta mucha promoción en esta parte. Pero está padre porque mira, el adulto de 60 años, mujer, va al ginecólogo. Claro. El hombre va al urólogo o al cardiólogo, ¿no? Porque o es hipertenso. Y la mujer va a algún otro especialista y va cada año y ya casi no se requiere a veces el seguimiento de mastografía, papanicolau, densitometría. Sí. Pero no va con un médico que te pueda ver todas esas situaciones en uno y pueda hacer la prevención. Mi visita de prevención geriátrica es una vez al año, es un check-up. Si quieres hacer un check-up, pues mejor hazlo con un geriatra y no los hagas con el ginecólogo. No, o sea, eso sí que ha sido así ahora un shock de paradigma. ¿No? O sea, que en el momento que te sacas tu credencial del INAPAM, ¿ves? Hacerte un check-up de geriatría. Eso sería la parte ideal. Eso, o sea, casi que viene junto con pegado. Mira que eso sí, que no. ¿Qué es la geriatría? Estigmatizamos mucho a la geriatría. Sí, es así como, bueno, sí. Como eso era de mi mamá que ya tenía 80, pero eso es para mí. O sea, con el momento que dices, es que, ¿qué crees? Ya eres un adulto mayor. Y dentro está hablando como todavía una jovencita. Yo todavía me siento dentro de la mente como una jovencita, pero ya soy un adulto mayor. Pero un adulto mayor no significa que estés limitada a un adulto mayor. Claro que no. Al contrario. Claro. Tu cuerpo ya está cambiando. Sin duda. Y estamos envejeciendo. Todo cae. ¿Sabes cuándo empezamos a envejecer? Desde que nacemos. Claro. Nacemos, en el momento que nacemos empezamos a envejecer. Wow. Estamos en un envejecimiento continuo. Nos desarrollamos por completo como embriones y nacemos y ya empezamos a envejecer. Y hay momentos que hay declive de todas las funciones y las tenemos bien estudiadas. Y eso es inminente. Ontológicamente el corazón está hecho para 80 años. La principal causa de muerte es cardiovascular porque la mayoría de corazones están hechos para 80 años. La mayoría de oídos están hechos para 80 años. La gran mayoría de pacientes que ya tienen 90 años tienen un déficit auditivo porque no tenemos preparación. Ningún oído humano alcanza. Son muy pocos los oídos humanos que alcanzan los 90 años. Me quiero regresar un poquito para explicar qué es la geriatría, porque sí es bien importante. Nada más quería abrir un paréntesis. Geriatría, medicina interna, el 80-90% de los geriatras son internistas, casi nunca aplican la medicina interna y es un gran error.
Yo sigo siendo internista, porque me formo como internista, me sigo certificando como internista y sigo viendo población como internista. Yo soy el médico de cabecera de los que siguen. Veo al abuelo, veo al hijo, veo al nieto. Llego a ver a toda la familia como médico de cabecera porque también soy internista. Tengo pacientes de 18 y 20 años. Ah, sí. Mi gran población son pacientes geriátricos, porque hoy me dedico más a la geriatría, pero también me sigo dedicando a la medicina interna, porque sigo siendo internista. Y el Claro. seguir dedicándome a la medicina interna me hace mejor geriatra. Claro. Me hace tener mejores bases, tengo más experiencia para poderlo aplicar después al adulto mayor. Al fin y al cabo, la geriatría es la medicina interna del adulto mayor. Y regresando a la pregunta, ¿qué es la geriatría? Porque escuchamos geriatría, escuchamos gerontología y escuchamos muchas gerias, ¿no? O sea, Sí. porque hoy, Sí. hoy todo lo que hablamos sobre el adulto mayor bio, psicosocial, espiritual es gerontología. Habitualmente el gerontólogo es una persona que tiene esa capacidad para poder manejar socialmente al adulto mayor. Puede hacer talleres, puede llegar a hacer algunas casas de día, puede llegar a hacer distribución. Ese es el gerontólogo, no es médico. Pero un médico que se especializa solamente en el adulto mayor es el geriatra. Es bien fácil. Cuando eres chiquito y vas al pediatra, el pediatra te lleva todo tu seguimiento. Y el pediatra te dice qué alimentación darle, qué vacuna se tiene que poner, se enferma de una gripe y lo llevas al pediatra. Con el niño está muy bien definido. Claro, no lo llevas al neumólogo cuando tiene una gripa, lo llevas al pediatra. Exactamente. Así el adulto mayor. O sea, el adulto mayor, el seguimiento ideal lo lleva el geriatra, porque el geriatra te da nutrición, te da seguimiento en movilidad, te da seguimiento psicosocial, te da seguimiento en todas las enfermedades crónicas y te da un seguimiento más allá. Entonces puede ver toda la persona de forma integral, no ve el corazón nada más. Yo tengo capacidad como internista de ver muchas enfermedades cardiovasculares, sí. ¿Y puedo atender hipertensión? Claro que sí. ¿Puedo atender diabetes? Claro, es mi fuerte, diabetes. Tiroides es mi fuerte, tiroides. No tienes que ir con el endocrinólogo. Atiendo esas. Pero aparte de eso, veo interacciones en fármacos, veo situaciones sociales que pueden influir, veo situaciones psicoemocionales que pueden influir, veo sueño, veo alimentación, veo incontinencia. Se hace toda una valoración geriátrica integral. El geriatra tiene una tabla de todo lo que tenemos que hacer que se llama BGI, que está bien estructurado, BGI por valoración geriátrica integral, que está muy bien estructurado, que vamos por aparatos, sistemas y por muchas otras cosas para que no se pase nada y podamos ver toda la integridad de la persona y con eso poder tener un plan de acción. No nada más es un plan farmacológico, es un plan de cuidados que va mucho más allá. El paciente más complejo es el geriátrico. El médico más complejo debe ser el geriatra. Entonces va mucho más allá de lo que la gente piensa que es el geriatra. No, claro, porque cuando mi mamá cuando ya empezó a hacerse mayor, ¿no? La llevábamos en el sanatorio español con el especialista, era así, tenía su carnet, iba ahora con el especialista del corazón, ahora con este. Y vamos cada semana como a 5 especialistas. Pero el que me marcó y dije, esto no puede seguir así, fue el neurólogo, que quería así como además de una forma bastante fría, me parecía. Bueno, vamos a ver si tiene usted demencia senil, ¿no? Y mi mamá lo veía con una cara de que se quería morir, ¿no? Y le decía, a ver, le voy a decir perro, gato, cuchara, y de repente acuérdese de esos 3, a ver cómo se llama el presidente de la República, cuánto es 8 por 3, y la pobre... a mí se me había olvidado las primeras 3 palabras. Y la pobre se vio que no podía y cuando salió de ahí llorando, diciendo yo ya soy vieja, yo ya no sirvo en este mundo, ya total, como si hubiera reprobado su examen profesional. Y fue en ese momento en donde fuimos contigo. O sea, dijimos, existe esto, es verdad, existe esta pediatría, esta geriatría que es un todo en uno, ¿no? Es all in one, ¿no? Todo en uno. Y eso fue la maravilla. Muchísimas gracias. Además, bueno, que me acuerdo. ¿Y qué significa esto de morir con dignidad? Porque a mí me llamó mucho la atención esta parte de la medicina humanista, ¿no? El morir con dignidad. ¿Qué
¿Qué significa? Yo me voy a remontar a algo. La medicina es la ciencia más humana, o debería ser la ciencia más Debería. humana. Ujú. Esta deshumanización de la medicina tiene que ver mucho con muchos procesos que se han perdido en la actualidad. Desafortunadamente la tecnología no la estamos usando a favor los médicos, nos estamos deshumanizando. Creo que tenemos que regresar a las bases. Si tú ves la persona y tú te centras en la persona como lo más importante, todo lo demás se pierde y tú le vas a dar la prioridad a la persona. Si tú ves que la persona te está pidiendo algo y tiene deseo de algo, si la persona está sufriendo y le das prioridad a la persona, te olvidas de todo lo demás y estás dándole esa calidad de vida en los últimos momentos de la vida. Es curioso porque te voy a poner un ejemplo muy clásico. Llegamos a los últimos momentos de un paciente, decidimos que son los últimos momentos y le vamos a dar medidas de confort. Hablamos medidas de confort como cuidados paliativos. En esos últimos momentos determinamos que ya es una enfermedad terminal, que hacer medidas extraordinarias, poner tubos, hacer diálisis, pues parecen medidas extraordinarias. El paciente no lo quiere, la familia no lo quiere y parece sensato llegar a esos momentos. Entonces decidimos que lo correcto es darle medidas de confort. ¿Qué es medidas de confort? Que el paciente esté cómodo en el lugar que está. Que el paciente tenga a la gente ropa adecuada, gente querida, un entorno agradable. A veces el hospital no es eso. Tratamos de que en el hospital llegue a ser eso. El mejor lugar para morir siempre va a ser la casa, porque es el lugar donde tú estás acompañado de tus cosas, de donde quieres. ¿Tienes dolor? Pues vamos, voy a darte un medicamento para que no tengas dolor. Esa es una medida de confort clásica y básica. ¿Te falta el aire? Pues te voy a poner oxígeno o voy a darte un medicamento para que no tengas sensación de falta de aire. ¿Te molesta algo? Tengo catéteres, tengo cosas. Voy a tratar de quitártelos para que no te molesten. Esas son las medidas tradicionales de confort. ¿Te gusta la música clásica? Voy a ponerte música clásica, ¿no? Para que te vayas Sí, tranquilo. sí. Esas son las medidas tradicionales. Esa es la dignidad que yo puedo darle al paciente en esos últimos momentos. Y el ejemplo es muy claro, ¿no? Decides esto con la familia y dices, ya pactas, ¿no? Ese es el momento. Y de repente llega un familiar y te dice muy claramente, no, espéreme, doctor. ¿Cómo vamos a instalar eso? Sígale poniendo antibiótico, haga todas las medidas. Mi hermano llega en el lunes de viaje de Madrid, tengo que esperar y yo me pongo a pensar, por el hermano voy a poner a sufrir al paciente. Tú no eres mi paciente. Si yo estuviera en el lugar del paciente y ponerme en ese lugar, ¿te gustaría estar sufriendo una hora más o 24 horas más? Llega a ser absurdo, ¿no? O sea, poniéndome bajo ese planteamiento, llegamos a un consenso y eso es lo que yo siempre trato de plantearme, pero siempre centrándome en la persona, siéndome empático en esos momentos a él qué le gustaría hacer. Y es difícil porque llegamos a un momento de que la persona en esos momentos pues no tiene capacidad de comunicación o de decidir. Y ahí vienen las directrices avanzadas, pero llegando a ese momento pues como médico tú te tienes que poner siempre a favor del paciente y a pesar de lo que te diga la familia. Yo sí he tenido confrontaciones a veces difíciles con familias, pero es por eso, porque veo una situación de injusticias al paciente. Y siempre me dicen, es que pongas en mis zapatos y les digo, no, en tus zapatos no me pongo. Me pongo en los zapatos de la persona que está en la cama, Claro que porque sí. yo tengo la responsabilidad hacia el paciente, no con todos los demás, no a cumplir caprichos de todos los demás. Es una situación delicada, pero que toca hacer muchas veces. Si parte de esta historia te está inspirando a ver la muerte desde otro ángulo, te invito a que conozcas la historia completa en el libro Adiós mamá, adiós papá, que escribí para mis padres y que está disponible en Amazon, en Mercado Libre y en mi página web, para que juntos podamos vivir la muerte bajo un ángulo, bajo una visión de amor, entendimiento y entrega. Ahora, me imagino que hay momentos
que sí, como hijos siempre muchos quieren extender la vida. A ver, es que no quiero que se vaya porque a lo mejor no pude dedicarle el tiempo que quise y ahora en estos últimos ratitos me gustaría compensar lo que no he hecho en 20 años, 5 años, ¿no? Y queremos como que se queden más tiempo y hay veces que pues deciden llevarlos al hospital, operarlos. ¿Cuándo se toma una decisión si dejarlo en casa en paz y que se vaya en paz o llevarlo? ¿Cómo debería de ser esto? Hay mucha variabilidad porque hay que individualizar cada caso y eso es lo complejo de las cosas. Que haya una guía cuando sí, cuando no, pues te dice enfermedad terminal, situación terminal, pues ahí es muy claro, pero a veces hay una línea muy gris de saber cuándo sí y cuándo no toca. La voluntad del paciente es lo más importante y ahí yo creo que hay que centrarnos primero, ¿no? En saber qué quiere la persona. Y a veces qué quiere la persona no lo sabes en ese momento y que le preguntes en ese momento pues está difícil. Entonces hay que anticiparse ante esas situaciones. Lo ideal es tener una planificación de qué queremos hacer en esos últimos momentos. Si en esos últimos momentos queremos que me invadan todo y que me lleven exhaustivamente al hospital, pues llega a ser válido si yo estoy en mis 5 y lo decido. Y también si hay que tomar decisiones difíciles, que son estas voluntades anticipadas, si tengo que tomar decisiones difíciles, pues ¿quién es la persona más adecuada en la que yo confío para que tome esas decisiones? Entonces, esto se puede plantear desde antes. Si yo planteo ese punto, pues lo más importante es lo que la persona quiere. A veces la persona no quiere tratarse de algo que puede ser altamente curable, ¿no? Y eso también se pone en tela de juicio, ¿no? O sea, no lo voy a... Tiene una apendicitis aguda y lo opero del apéndice y va a mejorar y se va a curar, pues vamos a hacer algo razonables, ¿no? Y no quiere ir porque ya hay algo de deterioro cognitivo y no tiene la capacidad para decidir, pues vamos a hacer algo para ayudarle. Pero tiene un cáncer de colon metastásico y él decide que es quedarse en casa en vez de estar yendo al hospital a que lo transfundan, a que lo vacíen, que lo puncionen, a que lo pinchen todo el tiempo, pues también es razonable. Claro. Entonces, eso yo creo que hay que determinarlo. Si hay enfermedades, hoy en México hay una lista de enfermedades que cumplen con criterios de terminalidad. Y cuando hablamos de esa terminalidad, es cuando puede entrar la medicina paliativa. Y cuando entra la medicina, hoy hay una legislación muy clara para paliación en México. Hoy en todos los hospitales se instaura una obligación de tener un departamento de medicina paliativa, lo que no existía antes. Y bajo esos conceptos, el que tiene una enfermedad terminal tiene derecho a pedir atención de cuidados paliativos. El geriatra brinda esos cuidados paliativos. También hay paliativistas, que son médicos especialistas en estos tipos de cuidados en los últimos momentos de la vida o cuando se acercan los últimos momentos de la vida, no necesariamente en esos últimos momentos de la vida. Pero regresando a la pregunta principal, yo creo que lo más importante para la toma de decisiones es la conciencia que tiene cada persona y la necesidad que tiene y la voluntad que tiene para tomar acciones, lo que quiere y lo que no quiere hacer, bajo situaciones sensatas. Vaya. Cuando llevamos a mi papá al hospital, me dieron un documento para que yo firmara o que yo aceptara o no el hecho de que le metieran mucha intervención o que en dado caso nada más fuera como paliativo, pero que la vida siguiera su propio curso. Y me acuerdo que al escribirlo me sentía como el decir, ok, solo paliativo y no cosas alternas. Me sentía como el emperador romano, ¿no? Que era decir sí o no, ¿no? Pero en realidad me costó mucho trabajo, pero luego llegué y pensé, ¿qué quisiera que hicieran conmigo? Y esa pregunta de decir, bueno, si fuera ahora mismo mi hijo y yo fuera mi papá, ¿qué es lo que yo quisiera que mi hijo hiciera? Yo hubiera hice lo que me hubiese gustado que mi hijo hiciera, que era deja que la vida siga su curso, ya llega ese momento que lo haga en paz y sin dolor.
Mira, es fundamental. Sí, hay pacientes que sienten que están firmando la sentencia de muerte de su Eso, familiar, ¿eh? O sea, literal, es que sí se literal así siente lo así, sienten. sí se siente. Yo mismo se los digo y la realidad es que sí es un momento muy complicado Ujú. porque es un papel que determina muchas cosas y lo hacemos así porque legalmente se tiene que hacer. Pero más allá de eso, yo creo que sí hay que trabajar con la familia, estar hablando y estar muy cercanos a la familia y eso te permite eso. Yo siempre les digo, ponte en el lugar que está, qué te gustaría, decisión tomaría, tú conociéndolo, él que tomaría en esta decisión, se aclara el panorama y la mayoría de veces las cosas funcionan mejor y se trata de hacer lo mejor para el paciente, ¿no? O sea, al final Sí. siempre dar lo mejor en esta calidad humana para poder atender en ese humanismo, como lo estás diciendo, hacia el paciente. Y mire, y justo en hablando de esto, ¿cuál es la importancia de esta relación entre el médico, el paciente, la familia, ¿no? Como que cuando te casas con alguien, no te casas con alguien, te casas con toda la familia política, ¿no? ¿Sabes? ¿Cómo es la importancia de esta Mira, relación? esto es lo fundamental. El geriatra y el que tiene esto bien determinado, y no nada más el geriatra, cualquier especialista que tenga una relación fuerte médico-paciente y en geriatría médico-familia, tiene éxito para que pueda fluir, para que puedas mejorar la toma de decisiones, para que tengan mejor atención. La confianza es fundamental. De verdad, un paciente que tiene confianza con su médico cambia todo, te abre las puertas, puedes trabajar a gusto, ellos se sienten a gusto. Ser ese pilar médico que antes lo era y que dejó de ser el médico porque hoy hay muchísimo comercialismo en el médico y ventas y a mí me siguen diciendo es que ingresan pacientes por dinero y de los dejan más días y en el hospital gana. Toda esa parte que sí existe, pero que bueno, mucho, por ejemplo, nosotros claramente no lo hacemos y mi fundamento es este te sesga como médico. Entonces, que vayas teniendo y que vayas trabajando en la relación médico-paciente es fundamental. Para mí, el 90-95% de las veces es fácil la toma de decisiones. Aunque son situaciones muy difíciles, son fáciles porque ya conozco bien a la familia. Una familia que ya conozco, que le doy seguimiento, que conozco bien a la persona, que les digo, más allá de paciente ya son amigos, platicamos de otras cosas, conozco a veces me enseñan fotos de sus nietos, me platican de sus viajes, me platican de otras cosas, viene la hija, viene el otro hijo, me platica que se va a casar, que ya el nieto se va a casar. O sea, me voy enterando. Yo les digo que de mi consulta más o menos los primeros 10 minutos son de chisme. Yo me echo 10 minutos de chisme y ya luego empiezo la consulta, pero la introducción siempre es como el chisme, o sea, de cómo está la familia, etcétera, etcétera. Y eso te da mucha cercanía. Y luego llegan los momentos difíciles y los golpes, porque pues los ves en el consultorio y estás en la cháchara, pero luego llegas al momento difícil de toma de decisiones, que es muy impactante y a veces son cuestiones que las vas esperando, pero otras veces son cuestiones muy súbitas, como lo platiqué inicialmente con mi abuela, y hay que tomar decisiones pues muy drásticas. Entonces ahí te vuelves un mejor guía. Si tú tienes una buena relación médico-paciente, médico-familia, y la familia tiene toda la confianza, pues esto se soluciona fácil, trabajas fácil y el paciente pues puede tener el mejor tratamiento y la mejor vía de tratamiento. Dos veces yo no he hecho clic y no he podido hacer clic con los hijos del paciente. Me sentía incómodo, me sentía agredido por ellos y la realidad es que así lo sentí y le dije, voy a dejar de atenderlos muy respetuosamente, o sea, me reservo el derecho de atenderlos. Uno se enojó mucho, las otras hijas ya estaban medio molestas, pero no le iba a poder ayudar porque no hicimos ese clic, no podía tener, ellos no tenían confianza hacia mí, entonces no servía de nada, estábamos perdiendo el tiempo, o sea, literal le dije, no, cambia de médico, o sea, no hay ningún problema, pero los tengo bien identificados y me ha pasado en 2 ocasiones, pero No, de tantos, es un porcentaje muy bajo. muy, muy bajo, pero afortunadamente la mayoría de las veces soy muy llevadero.
entiendo mucho las situaciones y trato de tener toda la empatía con la familia. Más compleja la situación cuando apenas los conoces y tienes que dar noticias difíciles, pero la gran Ay, mayoría de veces me toca que ya son pacientes míos de mucho tiempo, que ya les doy seguimiento, entonces la toma de decisiones es muy fluida y es muy cercana, inclusive vives el dolor con ellos. N cantidad de veces me invitan a los funerales o a las prácticas religiosas después de la muerte. Me encantaría poder acompañarlos a otras, todos. pero en gente muy especial, pues a veces hasta acudo para poder visitar a la familia, poder dar el pésame de forma adecuada. Cuando los papás se van haciendo mayores, empiezan a florecer los conflictos entre los hermanos, porque a veces uno tiene un punto de vista, otro tiene otro, uno es más cercano, el otro está más lejos y querer influir en cómo deben hacerse las cosas, aunque nunca ha estado y siempre ha estado lejos. Ah, ¿Cómo podríamos entender o mejorar esa relación entre hermanos? Es muy compleja. Ahí como médico, de verdad, una vez me tocó, me acuerdo muy bien, en la consulta, como dos hermanas con dos puntos de vista totalmente distintos sobre su mamá. Una decía una cosa, otra, o sea, eran dos versiones, pero era un ping-pong entre las dos, una pelea. Yo estaba y muy respetuosamente, vamos a parar la consulta, así no puedo, escojan, una de las dos va a venir a la consulta, las dos no pueden venir a la consulta, no le dan beneficio a su mamá, que estén las dos aquí peleándose, casi agarrándose de la greña aquí en el consultorio del médico. Y la realidad es que, por ejemplo, con ella sí hay una dualidad tremenda con la mamá. Una me dice una cosa y la otra todo distinto. La que la cuida, pues normalmente la que la cuida está más colapsada y la que la cuida es quien toma casi todas las decisiones, porque el cuidador primario es el que toma más decisiones. Y aquí te basas más con el cuidador primario, tratas de ayudarles con apoyo, pero identifiques ese familiar. O sea, en familias complejas hay que tratar de identificar y dirigirte hacia las personas muy respetuosamente y también tratar de obviar a los que no están aportando mucho. O sea, que eso para mí como experiencia me ha servido mucho. Es difícil porque a veces el que menos está es el que menos quiere opinar, pero creo que el cuidador primario tiene que tener cierta prioridad. El que está más apegado, el que es el que lo vive Claro. día a día. O sea, ahí no hay mucho más. Y bueno, ahora sé que no nos habíamos podido ver en estos meses porque has estado escribiendo un manual único, ¿verdad? Que no existe en español sobre geriatría. Sí. Cu- Cuéntanos, porque ese es un bebé enorme. Está por lanzarse finales de este mes. Wow. Hemos, es- Salud otra vez. Ya hemos ves estado. cuántas cosas por brindar. No, Salud. muchas gracias. Hemos estado trabajando casi 2 años. Es una idea que surgió en geriatría. Hay varias áreas de subespecialización no formales. Por ejemplo, en geriatría hay los cuidados crónicos. Cuando yo hablo de cuidados crónicos, es el paciente que vive en un asilo. Tratamos de cambiar el término asilo por residencia, pero se siguen conociendo como asilos, por eso me refiero como asilos. Yo trabajo en el Hospital Español. El Hospital Español es de los asilos en México que tienen más años y que hay más tradición. Inicialmente fueron refugiados de guerra y llegaron y ahí vivían gente inclusive joven. Fue envejeciendo y se quedaron como asilos. Tradicionalmente llevamos más de 80 años en los asilos y siguen los asilos vigentes. Hoy tenemos alrededor de 70 pacientes que viven en 3 asilos en el Hospital Español. Ujú. Y yo sí me enorgullezco que en México no hay ningún otro hospital que tenga asilos. O sea, somos el único hospital con hospitalización y asilos. Está el asilo, por ejemplo, el Mundet, que tiene asilos, pero nada más es asilos, no hay hospital. Están otros hospitales como Medicasur o ABC con modelos de solo hospitalización, pero no hay asilos. Entonces, el mismo complejo de hospital tiene asilos y hospitales o nadie lo tiene. Y bajo esta premura, pues tenemos nosotros mucha experiencia en cuidados crónicos, que es un paciente más frágil, que es un paciente diferente. El paciente que vive en el asilo tiene un comportamiento un poco diferente al paciente geriátrico que vive en su casa.
dada esa peculiaridad, se plantea escribir un manual para médicos generales, para médicos especialistas, para médicos geriatras, con las herramientas básicas para nosotros brindarle toda nuestra experiencia y que puedan dar mejor atención. Un médico que trabaje en un asilo de día o que trabaje en otro asilo que no sepa las enfermedades más frecuentes o que no tenga todas las herramientas, pues en este manual van a estar todas esas herramientas. Son 43 capítulos, son más de 500 hojas. Aunque es manual, son muchísimos temas los que abarcamos. Abarcamos temas desde básicos de cómo poner una residencia, qué cuidados hay que tener en una residencia, los principales síndromes geriátricos, úlceras por presión, demencias, hablamos todas las enfermedades más frecuentes. Tenemos capítulos muy interesantes sobre nutrición, sobre rehabilitación. Tenemos capítulos únicos que no se han escrito. Tengo mi cierre de capítulo, se llama Chamanismos Geriátricos. Qué bueno está eso. Ese es un bebé que no existe en ningún lugar aunque le busquemos. No sé, o sea, seguro pones chamanismo geriátrico ¿sabes? Hasta en el chat y se va a quedar, en el chat GPT se va a quedar. Exactamente. Estamos ahí innovando bastante. Vamos a sacar inicialmente 2,000 ejemplares. Van a ser para médicos, va a ser de distribución gratuita. Nos está apoyando el laboratorio Adium. Vamos a hacer una presentación formal hacia diciembre. Yo creo que en el hospital estamos planeándolo todavía. Y en noviembre, ahorita, en 2 semanas, hay un congreso en el Hospital General. También lo vamos a presentar. Pero esto para mí es un precedente porque en México y Latinoamérica no hay algo similar. Yo creo que sí vamos a romper paradigmas y puede ser el inicio de una nueva subespecialización en geriatría y poder tener otros fundamentos para formar a los geriatras. Entonces sí estamos cambiando esa forma de preparación para geriatras. Nosotros tradicionalmente tenemos residentes que son médicos que se están especializando en geriatría. De hecho, tenemos alrededor de 9 geriatras con nosotros que los estamos formando, más y vienen de otras sedes, del IMSS, de Toluca, de Puebla, inclusive de Tijuana, a rotar a conocer el modelo que tenemos en el Hospital Español. Entonces, cada vez nos estamos expandiendo más y tenemos estamos llegando a más lugares y creo que este manual nos va a permitir todavía tener más alcance. Bravo. Y pensando en esto, mira, cuando yo tuve a mis hijos pequeñitos, pues me metí a un curso de cómo ser mamá, ¿no? Y de cómo aprender a educarlos y cómo ayudar a mejorar su infancia y educarlos. Pero cuando empecé a tener a mis papás mayores, no sé, bueno, es que ni se me ocurrió que era algo que yo tenía que aprender, porque había un montón de cosas que aprender. O sea, de entrada, yo nunca se me había ocurrido que si estaba mucho tiempo en la cama sin moverse, empezaban a salirles llagas. Y había un punto negro que le salió en la cadera. Y dije, pues, ¿quién sabe qué es eso? Y una amiga me dice, oye, pues ponle un poquito o sea, una hojita de sábila natural para que se vaya. Pues eso hice, claro, y hubo un día que explotó eso. Y cuando fui a urgencias me dieron una regañada así de, pero ¿cómo no se te ocurre ver eso con tu adulto mayor, con tu mamá mayor? No. Y fue cuando acabamos en el Sanatorio Español y cuando empezamos a trabajar juntos y esas llagas fueron unas llagas, unas cosas que le cabía una lata de atún en el agujero que le quedó, que nunca se le cerró. Pero eso ¿hay alguna forma o cuando dices ya tienes una mamá de 80 años, a partir de los 80 años te toca el cuidador primario o los que van a estar cercanos? ¿Qué tipo digo, además de la bendición y el chamanismo, que es así la bendición papal, pero ¿hay algo o hay algún sitio donde uno pueda prepararse para cuidar a los papás
mayores? Mira, actualmente formalmente no. Existen sitios para familiares con enfermedades neurodegenerativas. El paciente que tiene Alzheimer, el paciente que tiene enfermedad de Parkinson, poder brindarle todos esos cuidados. Específicamente para adultos mayores que tengamos algo, ¿no? Es una gran área de oportunidad. Como bien se hizo un manual para médicos, creo que puede valer la pena hacer un manual para familiares. Sin duda. Mi socio, que es psiquiatra y que es psicogeriatra, Agustín Torresid, tiene una serie de manuales de psiquiatría en demencia, en ansiedad y en depresión para familiares, para el cuidado del paciente que los tiene. Y son manuales muy didácticos, con ejemplos muy claros. Se me ocurre poder hacer algo muy similar Sí, sí. a la par para esto. Claro que estoy acabando un gran proyecto y con proyectos nunca acabo porque tengo 20 cosas que puedo innovar dentro de la geriatría. Claro, Y yo siempre les digo que es cuestión de tiempo para que esto vaya sucediendo. claro, Y estos claro. son procesos que tengo que trabajar y que llevarlos bien y que poderlos hacer crecer. O sea, este manual nos ha costado mucho y creo que lo vamos a hacer crecer, pero creo que puede ser un proyecto a futuro para nosotros como geriatras. Y para la población general, pues se les puede Sí. invitar a que puedan hacer este tipo de manuales, Pues este tipo de manuales o de talleres. fíjate que este libro, ahí fue donde empezó, ¿no? Porque empecé a darme cuenta que se hacía mayor, que no tenía ni la más pálida idea de cómo empezar a cuidarlos. Y bueno, aquí voy contando lo que voy aprendiendo en el camino, pero todavía más a fondo puede ser una belleza el hacerlo. Así que bueno, eso ya va a ser también de otro episodio sin duda y otros 2 años para poder hacer eso. Pero sin duda creo que hace falta. Una cosa importante cuando tenemos a los papás mayores es que hay una fina línea en el momento que son autónomos del momento en el que dejan de ser autónomos. Y he oído casos de muchos papás, ¿no? De amigos míos que deciden que, oye, no, yo quiero vivir en mi casa. Ya vivo solo, ya murió el papá, pero yo sola quiero vivir en casa. Pero de repente se le olvida y ya se está quemando la olla, ya dejó el agua y se está inundando el baño y todo eso. Y dices, oye, te quiero llevar a un sitio, en casa no cabemos, queremos llevarte a una residencia. Y hay muchas dificultades, culpas por un lado, la mamá no quiere, dice, yo estoy perfecta, yo puedo seguir conduciendo. O sea, ¿en qué momento se toman esas decisiones y quién las toma? La línea es delgada. La toma legal de decisiones la debe tomar un psiquiatra legal que hace toda una valoración para ver qué toma de decisiones hay. Pero lo ideal es ir con tu médico que te conoce, con tu geriatra. O sea, si tienes un geriatra que ya te conoce, creo que te puede orientar mejor en poder tomar esas decisiones. Si llega a ser, aunque el geriatra dé recomendación B, que es ir a una residencia y que va a ser lo mejor o tener un cuidado más cercano, a veces es muy difícil, cuestión económica, cuestión del mismo familiar, y a veces, aunque no quieras y aunque quieras hacer una medida preventiva, cae hasta que cae a las malas. Y eso es lo que desafortunadamente pasa. Si quieres tomar acciones legales, si hay como tomar acciones legales y hay un punto de inflexión que lo puedes hacer. Los psiquiatras pueden hacerte una valoración completa, cognitiva, funcional y te dicen puede tomar decisiones o ya no puede tomar decisiones y las decisiones tú las tomas. Yo creo que no hay que llegar a ese extremo. Con la familia, si ya estás viendo todo esto, ir trabajando, y a veces no es de una vez, es irlo trabajando mucho tiempo para que pueda fluir. Y otra cosa es que está estigmatizado en México las residencias, los asilos. El que lo dejes en un asilo te sientes en culpa. En España cumplen cierta edad y se van a vivir al asilo. ¿Por qué? Porque es el mejor lugar para ellos, porque están planteados que es el mejor lugar para ellos.
Hay muy buenos, en México cada vez están surgiendo mejores lugares para cuidado. Entonces, si hoy dejamos de estigmatizar nosotros como familia que no es un mal lugar, no es abandono. Bueno, es abandono si no vas a visitarlo, como en cualquier lugar. Si lo llevas al asilo y te olvidas de él, pues no es llevarlo al asilo y olvidarte de él, es llevarlo al asilo y visitarlo con la misma regularidad que lo visitabas en casa. O sea, entonces no es abandono en absoluto. O sea, y puedes dejarlo en casa y puedes tenerlo abandonado. O sea, Sí, viendo entonces... la tele 24 horas, Claro, casi. y con una persona que dice que lo cuida. Entonces, hay que llegar a ese punto de inflexión, pero yo creo que sí, cada vez tenemos más herramientas y hay que utilizarlas. Y sí, hay momentos que sí requieren la residencia, hay momentos que adaptas la casa y pueden estar en la casa, pero otra vez hay que personalizarlo, hay que individualizar cada situación. Un punto de inflexión, claro, sí existe cuando ya no hay una cognición y toma de decisiones, pero es difícil determinarlo y legalmente se puede hacer. Que hay un sí absoluto, yo como médico te puedo decir sí absoluto y la familia no quiere, el paciente no quiere, no hay recursos, no hay forma de hacerlo. Entonces, eh, hay una frase muy clara que dice el gran maestro de la geriatría y a mí me gusta porque dice que en geriatría no haces lo que se tiene que hacer. Aunque conoces que se tiene que hacer, pues no lo haces. No haces lo que se debe de hacer, aunque se debería de hacer y lo tienes claro, pues tampoco lo haces. En geriatría haces lo que puedes negociar. Lo que puedes negociar con la familia, lo que puedes negociar con el propio paciente. Oh, qué Entonces, interesante. negocias. Entonces, sabes que lo ideal es que esté en la casa de asistencia. Eso sabes que es lo ideal. Sabes que no va a suceder porque tiene la personalidad del paciente muy difícil. Sabes que eso no va a suceder porque la familia no puede costearla. Entonces negocias y dices cuál es lo mejor y lo pones en la balanza y tratas de ofrecerle solo como mejor opción para el paciente y para la familia. Wow, cuánto he aprendido hoy. Ya sabía que nos teníamos que ver y además con este hermoso cierre. Y para terminar, ¿qué crees que deberíamos aprender de los que están en la última etapa de la vida? O sea, ¿con qué podríamos, qué palabras de sabiduría podríamos dejar a todos los que están escuchando? ¿Qué podríamos aprender de esta etapa de vida? De todas las etapas se aprenden. El que más te va a enseñar y en geriatría el que más te va a enseñar es el que ya vivió más porque tiene más experiencia. Esta última etapa hay que aprovecharla. Siempre te va a dejar algo el paciente, siempre te va a dejar alguna enseñanza en cómo lo puedes ver o qué te puede transmitir. Yo creo que hay que ponernos a ver qué es lo que nos espera. A todos nos espera ese final. A todos. Todos Es vamos un a llegar a spoiler, ese final. perdón el spoiler, pero todos nos vamos a morir. Es el spoiler. Entonces ¿no? hay que ver a esas personas en sus últimos momentos y hay que visualizarnos cómo quisiéramos estar en esos últimos momentos para podernos programar. Creo que nos enseñan mucho. Todas las etapas de la vida son importantes y aunque no digan mucho, te van a enseñar mucho. ¿Verdad que sí? Fíjate que cuando dicen que tenemos la vida prestada, pero ¿quién entonces es la que nos la presta? ¿Nos la presta la muerte? O sea, la muerte es la que tiene la vida ganada. O sea, la muerte es el que gana al final. Entonces, ¿es la muerte la que nos presta la vida? Puede ser. Puede ser una buena filosofía de ver. Sin duda, ahí nos veremos todos, eso está claro y me encanta que a través del podcast hayamos podido abrir la ventana, ¿no? La puerta al hablar de la muerte, ¿no? Yo viví la muerte de ambos papás a través de los ojos de una diseñadora, de una creativa, de decir cómo puede este proceso vivirse de una manera más significativa, como diseñadora que soy. O sea, se puede vivir esto de otra forma. Y como todo fue vivido de una forma tan intuitiva, para eso fue creado este podcast, para atraer a todas las mentes brillantes que le pusieran sentido y palabras y conocimiento a aquello que nosotros vivimos de forma intuitiva. Y gracias, doctor, por todas esas veces que levantaba el teléfono llorando y digo, ¿y qué hago ahora? Y me decías, tranquila, eso es normal, hazlo así, así. Y volví a llamar, ¿y qué tal? ¿Y ahora qué hago con esto?
Y esa paz, esa tranquilidad de poder saber que no éramos los únicos viviendo esto y que esto era un momento natural y lleno de paz, nos ayudó a dar mucha más confianza para esos momentos de partida y que sin duda a mí me cambiaron la vida tanto como para escribir de ellos. Y gracias, gracias, gracias. No, con muchísimo gusto, se agradece mucho y se agradece la invitación. Yo feliz de venir y poder compartir todo lo que se hace día a día y poder traer nuevas cosas. Y muy feliz de compartirlo contigo. Muchísimas, muchísimas gracias. Este libro va a ser para ti. Luego te tomaremos una foto con estas dos personas que bueno, mi papá no estuvo, sí estuvo en el Sanatorio Español, no contigo todavía, pero mi mamá desde luego que sí. Así que ella está muy agradecida por todo lo que hiciste por ella y por nosotros. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y pues gracias a todos por haber estado. Esto es Morir es Vivir y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias.